Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes con todos en ambos hemisferios que se encuentran asistiendo a esta sala virtual, cuya temática es la América Galante. Esta ha sido una mesa un poco atípica, pero nos concita, nos reúne aquí un tema de mucha actualidad que ha despertado mucho interés recientemente en los estudios de música latinoamericana. Originalmente teníamos hoy la ponencia de Rodrigo López da Silva de la Universidad de Sao Paulo, pero desgraciadamente no se ha podido conectar. Entonces, la segunda parte está contemplada la presentación del libro de Ignacio Jerusalén sobre las obras celestes de este compositor. Así que vamos a eh, invertir un poco el orden en la esperanza de que Rodrigo pueda reunirse con nosotros para enriquecer el debate con su ponencia. Y vamos a pasar entonces a la presentación de esta obra que realmente ha publicado Dairé el año 2019, que es excelente, apenas he alcanzado a echarle un vistazo, pero realmente es fantástica. Y le voy a ceder la palabra a Miguel Sánchez como presentador general del libro para luego escuchar algunos comentarios muy interesantes sobre él. Miguel, por favor, te escuchamos. Buenas tardes desde España, buenos días a todos los madrugadores de las Américas. Es un placer compartir con los que estén ahora mismo con nosotros en este aula virtual esta breve charla en torno a la serie de ediciones sobre Ignacio de Jerusalén. En mi nombre y en el de Dairea Ediciones quisiera dar nuestro agradecimiento a los comités organizadores de este quinto Congreso ARLAC por hacer posible, por un lado, el Congreso en sí mismo y por la oportunidad de presentar esta nueva serie que abrimos en 2019 dentro de la colección Scriptorium 21, la serie Ignacio Jerusalén Obras Selectas, que está y estará dedicada exclusivamente a la obra de este compositor. El proyecto editorial Dairea se articula en torno a 5 colecciones que abordan contenidos musicales diferentes dentro de lo que conocemos así de forma general como música histórica y que va desde la Edad Media a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Son contenidos que van desde ensayos, monografías, documentos, trabajos de investigación que se plasman en una de las colecciones que hemos llamado de música verba, o por otro lado textos teóricos, los más relevantes en el mundo de la música, que por primera vez en la historia editorial se publican en castellano en edición crítica, como es el caso del Tratado de Quantz o el Tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, que ya hemos publicado, y otros que en estos momentos están ya en preparación, como el de Giambattista Mancini, en torno al canto, o algunos otros tratados anónimos medievales. También hay contenidos de educación musical basados en la investigación. Estos están dentro de otra colección que hemos llamado Docentes Discentes, una cuarta colección de literatura pura y dura, es decir, aborda todos los géneros literarios, poesía, novela, teatro, crítica, ensayo, que tiene de especial sobre otras colecciones, o de diferente sobre otras colecciones literarias, en el hecho de que los contenidos de cualquiera de esos géneros tienen que tener presencia la música en ellos, o bien muy intensamente como protagonista del contenido, o tangencialmente. En este caso, digamos que la música es un pretexto para editar un buen texto literario. Y finalmente la colección Scriptorium 21 está dedicada a transcripciones en edición crítica de obras inéditas desde la Edad Media a comienzos del siglo XIX. Y es justamente en esta colección, Scriptorium 21, en la que hemos abierto esa serie especial, Ignacio Jerusalén, Obras Selectas, que presentamos aquí, y que está constituida con obras de este compositor, que, como muchos sabrán, pues había nacido en el sur de Italia, en el entonces reino de Nápoles, a comienzos del siglo XVIII, y que está considerado ya pues como
como uno, si no el más, uno de los más importantes compositores de música galante en las Américas. Sabemos que pasó unos años en España, pocos, y que pronto se embarcó rumbo a América, estableciéndose en la Ciudad de México, que por aquel entonces era la capital del Reinato de Nueva España. Y allí fue maestro de capilla en la catedral y allí dejó escritas más de 250 obras, lo que supone en sí mismo ya un considerable legado y desde luego un riquísimo patrimonio musical. En el año 2019, perdón, 2019, coincidiendo con el 250 aniversario de la muerte de Jerusalén, los musicólogos Javier Marín López y Drew Edward Davis nos plantearon un proyecto de indudable interés para recuperar el legado de este compositor y de alguna manera también hacerlo accesible a músicos y a intérpretes interesados en este repertorio. Un proyecto, desde luego, ambicioso, que constituye sin duda el primer esfuerzo sistemático por publicar la obra de Jerusalén en ediciones críticas, pensada sobre todo en su utilidad práctica para los intérpretes de este siglo XXI. No hay que olvidar que la música de Jerusalén se difundió ampliamente en Nueva España y que algunas de sus obras parece que siguieron interpretándose incluso hasta bien avanzado el siglo XIX. De ahí que nos pareciera realmente importante y trascendente llevar a cabo este proyecto de recuperación, de edición y difusión de su obra, sobre todo para ponerla a disposición de músicos e intérpretes de nuestro tiempo. Por ello, abrimos, como decía, en 2019 una serie especial, Ignacio Jerusalén, Obras Selectas, en edición bilingüe, español-inglés, para ir ofreciendo una serie continua de ediciones críticas de obras de compositor preparadas por musicólogos para su uso práctico y una serie que tiene, como ya he comentado, como editores generales y coordinadores del proyecto a Javier Marín López y a Drew Edward Davis, y en la que además de ellos dos irán colaborando otros musicólogos que trabajan o que han trabajado obras de Ignacio Jerusalén, siempre, por supuesto, bajo la coordinación editorial de estos dos musicólogos citados. La serie Ignacio Jerusalén, Obras Selectas, incluye ejemplos de diferentes géneros en los que trabajó el compositor, desde arias, duetos, piezas instrumentales, incluso obras de gran formato, como misas, loas o ciclos de responsorios. En cada edición se acompaña la partitura con los textos cantados, traducciones y comentarios sobre cuestiones de interpretación y todo el aparato crítico, todo ello, como decía, en edición bilingüe español-inglés. En estos momentos hay ya 6 volúmenes de la serie Ignacio Jerusalén publicados. El primero, el que abrió la serie, una cronología biográfica del compositor, que incluye un listado actualizado de todas sus obras, fue el primer volumen de la serie y que publicaron Ada Limón, los dos responsables de la misma. El segundo volumen fue una loa para Carlos III al combate. Posteriormente, la Lamentación tercera de Viernes Santo, Aleph, Ego vir videns paupertatem. Después, arias para el Santísimo Sacramento, a una y dos voces. Versos sueltos de Miserere mei Deus, a una y dos voces. Y el sexto volumen, ya publicado, la Misa en Sol Mayor, Misa de los Niños, que ha editado Drew Davis. Creo que tengo por aquí un ejemplar, no sé si se puede ver en pantalla, y es que aquí ahora no lo veo. Es el último de los volúmenes publicados de esta serie. Y en breve estarán también disponibles, antes nos ha comentado a micrófono cerrado Drew, que ya están los 3 siguientes, pues ya están en periodo de preparación, algunos ya bastante avanzados. Maitines de Navidad, arias para la Virgen María y villancicos para San Pedro y otros santos. Esto, digamos, que sería en líneas generales el contexto
en el que estamos trabajando desde DAEA Ediciones, junto con Javier Marín y con Drew Davis, con el compromiso de ir sacando a la luz lo más selecto de la obra de Ignacio Jerusalén, con una frecuencia aproximada de 3 o más volúmenes anuales, en unas ediciones en las que tratamos de cuidar al máximo todos los detalles y parámetros que una edición crítica tiene que tener, pensamos, al menos a la altura que la propia música de Jerusalén creemos que se merece. Y en este sentido, me gustaría agradecer desde la IDEA Ediciones el magnífico trabajo de Javier Marín y de Drew Davis al frente de la serie y de las propias ediciones, y de todo el equipo editorial que está detrás de estas ediciones, que a veces no se pueden nombrar o están en el anonimato, pero que son imprescindibles para el buen desarrollo de los diferentes eslabones que siempre tiene la cadena de producción de una edición de este tipo. Pues desde el diseñador gráfico, maquetador, en este caso Daniel de Labra, el impresor, Jaime Martín, o los impecables trabajos de copia musical y de revisión de las partituras que hace Esther Arranz. Desde luego, sin el esfuerzo y el trabajo de todos, y por supuesto sin el imponente legado que nos ha dejado Jerusalén, pues no hubiéramos podido llevar a buen puerto este proyecto. Y por mi parte, pues poco más. Yo creo que para hablar en detalle de los 6 volúmenes ya publicados, entrará ahora Javier Ulises Illán, que es un buen conocedor desde fuera y desde dentro de la obra de este compositor, puesto que ya ha interpretado y dirigido piezas de Jerusalén en diferentes escenarios y, por lo tanto, autorizado de ver desde dentro y de analizar desde dentro la música que nos ha dejado Ignacio Jerusalén. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por la atención de todos y un saludo. Muchas gracias, Miguel. Y efectivamente, vamos a escuchar un comentario mucho más profundo de esta edición a cargo de Javier Illán del Instituto Complutense de Ciencias Musicales, que ya se encuentra con nosotros. Adelante, por favor. Hola, ¿me escucháis bien? Hola, Zoila. Perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, por tus palabras también y por tu presentación. Como podéis comprobar todos, no solo estamos ante un trabajo exhaustivo, sino que estamos ante un equipo de personas que aman lo que hacen, un equipo de personas que ponen muchísimo empeño, muchísimo entendimiento también y a la vez tienen una altísima autoexigencia. Ellos mismos se imponen ciertos filtros para que este producto final, ¿no?, que nos llega, que podemos ya tocar, coleccionar, pues sea un producto responsable con el patrimonio, sea un producto que mira también al escenario, que un producto pensado también performativamente para músicos prácticos. No solo es un producto para una estantería de una biblioteca de universidad, sino que son materiales bien aptos para tocarlos, para interpretarlos. Y bueno, quería, antes de entrar a describiros un poco, porque igual que muchas veces hablamos de recetas de cocina, estas músicas que están aquí en este recetario musical hay que probarlas. Estas músicas hay que interpretarlas, hay que divulgarlas, hay que grabarlas y hay que programarlas, obviamente. Así que por muchas palabras, por muchos elogios o por mucho detalle que se entre a hablar de la música, al final tenemos en realidad que degustarla y que vivirla también en los lugares donde se produjo. Y bueno, quería decir lo primero un poco que mi acercamiento a Ignacio de Jerusalén fue por encargo del CNDM y por extensión, obviamente, a través de Javier Marín y de Drew, pues para interpretar un concierto en una serie de conciertos por España con el legado de Ignacio de Jerusalén, donde celebrábamos el 250 aniversario. Y
es un concierto que suscitó muchos comentarios. Lo primero porque no era un compositor conocido. Su nombre sí, pero no su música. Y incluso lo grabó Radio Nacional de España. Y, y bueno, pues yo lo recuerdo, o sea, para mí, cuando pienso en Jerusalén, pienso pues en las conversaciones con Javier Marín, en la selección de las músicas, también en esa parte humana que luego devino en implicar a intérpretes como la soprano Alicia Amo o el contratenor Filippo Minecha, que son dos intérpretes pues, que magnifican esta obra, ¿no? Con su canto, digamos, que todavía la subliman más todavía. Quería también decir que he podido, durante mi vida profesional, tener contacto también con música catedralicia de otros centros tan diferentes, por ejemplo, como un proyecto con la Catedral de Dresde de recuperación, como toledano, obviamente también con la Catedral de Toledo, músicas de Jaume Casellas, Corselli. Os comento todo esto porque tiene relación siempre con Ignacio de Jerusalén. Y luego he tenido también la oportunidad en Burgos, este año pasado, que se han cumplido 800 años de la edificación del templo. He podido trabajar también música de Hernández y Llana, de Antonio de Abadía, de Güés o de Diego de Arcedo. Algunos, como la música de Hernández y Llana, también era música viajera. Tenemos ahora fuentes en Guatemala, por ejemplo, tan viajera como fue la música de Jerusalén y como fue la propia vida de Jerusalén. Por centrar un poco el tiro, ¿no? en quién era Ignacio de Jerusalén, yo creo que tenemos claro ya que el estilo galante es el estilo predominante en la música de Jerusalén, y a mí me gusta pensar en él como que era un gran comunicador, ¿no? de estilo. Si su cuna es Nápoles y su lanzadera está en España para luego acabar en América, él es un gran embajador de ese estilo galante, y son músicos como la generación de Leonardo Leo, de Vinci, de Feo, incluso de Sarro. Son músicas con un marcadísimo ADN napolitano, las que él lleva en la mochila, las que él tiene como referencias. Y vemos en toda su música herramientas clarísimas de esa educación en Nápoles. Vemos, por ejemplo, desde las más complejas, además, hasta las más sencillas, desde su escritura a muchas voces, como su escritura a dos violines y bajo. Vemos ese poso del partiment y el solfeggi como base de determinados esquemas compositivos, de determinadas secuencias armónicas, incluso diría. Y también esa arquitectura napolitana musical llega a México, no solo a la catedral, sino también a Guadalupe, de la mano de este bajista, ¿no? Violonista era. Y me gusta resaltarlo porque él, aparte de la estela que deja compositiva, o con su familia también, una estela pedagógica en las Vizcaínas de México, me gusta imaginarme a Jerusalén tocando su propia música, dirigiendo su propia música, pero tocándola, sintiéndola. Creo que no se ve igual la música desde el papel que desde el instrumento. Y para mí, por ejemplo, él tiene un paralelismo claro con Porretti, por ejemplo, que también su música ha viajado por América. Porretti, que era un violonchelista que componía en la corte, muy amigo, muy cercano a Farinelli, Bárbara de Braganza, Corselli también. Y bueno, pues esos ecos del violonchelo y del partimento y de Nápoles aterrizan en México gracias a Ignacio de Jerusalén. Las músicas de estilo galante que estaban de moda, o sea, el estilo galante llegaba en Europa
de todos y a todos los sitios. De hecho, en las catedrales españolas, en los estudios de Fischer o de Miguel Ángel Marín, por ejemplo, en sus estudios sobre la música en catedrales, vemos que hay el estilo galante aparece en compositores como Anfossi, que luego fue una referencia total para Mozart, Gossec, Stamitz e incluso Johann Christian Bach. Así que, bueno, este estilo empapaba todo el mundo, empapaba todo el mundo. Y este estilo está encerrado en todos estos volúmenes. No sé si se me ha bloqueado la cámara. ¿Me veis bien? Sí, te vemos muy Vale. bien, no hay problema, Javier. Tengo el micrófono que veo que sí funciona, pero estoy congelada en la imagen. Bueno, no pasa nada. Continúo un poco contándoos. Lo primero que quería hacer, bueno, lo primero que quería deciros también respecto a esta misión que me habéis encomendado, es que en realidad pienso que los de verdad que tenían que comentarnos sobre la edición son los autores, porque son los que más conocimiento tienen y nos podrían contar 1000 historias de por qué han seleccionado esta y no otra obra, de por qué de las X lamentaciones escogen esta, en fin, todo eso. Pero sí quería hablar de algunas generalidades a la hora de tener los 6 volúmenes de Ignacio de Jerusalén. Muy someramente, Miguel Sánchez nos ha contado que encierran estos libros. Creo que el primero de ellos es una verdadera joya porque es pues esa cronología biográfica y el listado, ese vaciado de obras, pues que es un marco para poder entender la importancia de lo que va viniendo. Y estoy seguro que ahora ya lo completarían y seguirán completándolo con todos los datos que van manejando. Pero me gustaría resaltar una cosa de esta edición de Dairea y de Javier Marín y Drew Edward Davis, y es que por fin se está haciendo una edición abierta al mundo. Es decir, se abre a Internet, a los catálogos. Espero que en algún momento también se dé paso a todos los materiales en PDF para que puedan acceder a ellos pues, los músicos. Pero lo más interesante también es que por fin también este legado es bilingüe. Se abre al mundo en 2 lenguas. Una de ellas, tan importante para el mundo científico como es el inglés, y otra de ellas tan patrimonial y tan importante para un autor como Ignacio de Jerusalén, que es el español. Así que me parece una llave importantísima de esta edición, que tiene en cuenta además el eje completo de lo que es una edición crítica responsable. Ese eje parte de una base muy, muy sólida y muy contrastada de investigación, de un equipo muy bien avenido, de un binomio muy fortalecido, que es Javier y Drew, con una consulta de fuentes y un equipo amplísimo de personas que van cotejando toda esa base del proyecto, con un segundo paso en la transcripción y en la edición crítica, pues de minuciosidad, de cariño, de consulta, de reflexión, ¿por qué no decirlo también? De correcciones. Nosotros en Nereidas, cuando hicimos nuestro concierto, pues también le ofrecimos a Javier y a Drew nuestros puntos de vista sobre determinadas decisiones de articulaciones. Bueno, algunas veces son decisiones también muy artísticas, menos musicológicas, pero bueno, esta edición precisamente trata de ser, creo, un diálogo abierto y una sublimación de un trabajo en equipo. Me parece importante también reseñar algo que también ha comentado Miguel Sánchez, y es que hay un filtro de calidad musical. Es decir, no vamos a publicar cualquier cosa, sino que lo que publicamos es música que va a gustar. Son recetas que van a ser deliciosas, ¿no? Así que creo que, aunque es verdad, y ahora veremos por qué, que es una colección muy representativa
de una vida muy prolífica, la vida de Ignacio de Jerusalén. Es verdad también pues, que hay un estándar de calidad del que se parte. Y el último filtro que me parece también muy importante como intérprete, pues es ese filtro performativo, esos pequeños detalles de que haya pues, un paso de página bien pensado, un calderón en su sitio correcto puesto, un tamaño de letra para el cantante que sea accesible también. Así que estas son mis 5 razones por las que pienso que esta edición pues, cumple con un estándar altísimo a nivel científico, a nivel editorial y a nivel musical y performativo. Quería, bueno, enseñaros alguna cosa que tengo por aquí. ¿Cuáles son los antecedentes de estas ediciones y de estas músicas? Pues mira, tenemos desde estas ediciones de los archivos de Chiquitos y Mojos, pues en un papel que ya está amarillo, con apenas 10 años o 12. Tenemos misas de Bassani, música de Zipoli. Tenemos estas misas de Bolivia, y yo lo veo ahora mismo y claro, solo las sangrías, cómo están hechas, no están pensadas para tocar, no están pensadas para tocar. Entonces, nada, pues me alegro un montón de poder formar parte de estos minutos buceando un poco en estos libros. Y si os parece, pues voy a comentaros un poco algunas características de cada uno de los volúmenes, muy someramente, porque, como os dije al principio, pienso que lo más importante es sentarse al clave y tocar o reunirte con los amigos y montar algunos versos de Ignacio de Jerusalén. Os voy a comentar un poco volumen a volumen, usando en muchos de los casos las propias palabras de los autores. Y bueno, y yo la única intención que tengo es poneros los dientes largos para que estos 6 volúmenes de momento que están ya en el mercado no falten en una universidad, no falten en casa de un buen melómano y no falten en casa de un buen grupo que quiera hacer música americana y música buena. Bueno, pues el primero de los volúmenes, como nos dijo Miguel Sánchez, es este volumen que tengo aquí. A ver, no sé si se verá algo. Es la cronología biográfica, la lista de obras de Ignacio de Jerusalén. Me encanta, yo lo tengo totalmente pintado el libro y subrayado. Se nos va descubriendo pues al Ignacio de Jerusalén más humano. Incluso algunas críticas, mira, os leo esta, dice, pero junto a excesas valoraciones no faltan alusiones a los defectos de su desempeño profesional y su desidia, su poca asistencia y mucha flojera, y a su carácter individual indómito e incorregible, pues todo lo promete y nada hace. Bueno, no voy a resaltar lo malo porque también hay una loa que os comparto que dice, hablando de los borradores de Jerusalén, dice, no había pieza chica ni grande compuesta por el referido Jerusalén que no fuese la admiración aún de los mismos inteligentes y la respetaban hasta por un milagro de la música que brillaba en lo muy patético y armónico de toda su composición. Así que bueno, pues se va recorriendo la vida, el México que conoce Jerusalén y una cronología pues muy detallada de cómo va componiendo, de cuáles son los encargos que tiene, de su relación con Cabildo, con cómo iba de Guadalupe a cómo cambiaba de templo en cierta manera también, cómo el chantre, en fin, muy interesante, muy bien escrito, muy ágil además, y
y además también pues con unas tablas donde vienen las misas, los motetes, los himnos, las obras en latín, ordenadas por pues, fantásticamente con todas sus nomenclaturas y todos los detalles, digamos, de dónde se encuentran, cuál es la formación, si es para dos sopranos, si es para violín y bajo. Toda la información más práctica la podréis encontrar en este libro. Para mí este libro, desde luego, es obligado. El número 1 es la llave para luego poder comprender y decidir cuál de los siguientes te llegan o pides. Bueno, voy a pasar al número 2. El volumen número 2, Lamentación, este es el 3, al combate, este es el 2. Loa para Carlos III. Bueno, pues este libro, gigante en la plantilla, en comparación con otras músicas de Jerusalén, trompas, clarines, y os leo las primeras palabras donde un poco nos contextualizan al combate, de qué va esto, ¿no? Dice, el 31 de enero de 1761, la Real y Pontificia Universidad de México organizó un cuidado acto para la élite colonial de la Ciudad de México, que conmemoraba la dedicación del edificio universitario recientemente renovado y la coronación del rey Carlos III, que había ocurrido el 10 de agosto de 1759. La atracción principal de esa tarde fue un certamen, una ceremonia en la que se otorgaban medallas. Poco después del evento, esta amorosa contienda, dice, poco después del evento, donde se habían presentado unos versos eruditos, la imprenta de San Ildefonso publicó Amorosa Contienda, un volumen que contenía una breve descripción del acto, junto con poemas escritos en alabanza del nuevo monarca, Carlos III. Se remitió una copia de Amorosa Contienda a Carlos III, quien agradeció su envío. La música de Loa, ceremonial cantata coral al combate de Jerusalén, ha permanecido desconocida hasta hace poco y es probablemente la pieza más extensa de música ocasional que ha sobrevivido en Nueva España. Bueno, el volumen, que está totalmente dedicado a esta obra, para mí tiene una trascendencia pues, de música muy ya grandilocuente. Estamos ante una música americana de gran formato. Estamos en un momento bisagra, ¿no? Porque cuando encontramos música como la que publicó, por ejemplo, Jazmín Rincón, de los versos instrumentales para dos violines y bajo, estamos ante un formato pequeño, un formato como más doméstico, pero este volumen, el de Al Combate, la Loa para Carlos III, es pues como enseñar músculo, ¿no? Es las capacidades de Ignacio de Jerusalén llevadas al gran formato y a una sonoridad que nos recuerda, como bien dice en el libro, pues incluso al Shade of the Priest, ¿no? A los grandes formatos hendelianos que se estaban dando en Europa. Así que, en cierta manera, esta loa a Carlos III, que pretende resonar hasta España para loar al rey, nos está mostrando ese otro formato gigantesco de música de Ignacio de Jerusalén. Y me voy al número 3, ahora sí, Aleph, Ego Videns Paupertaten. Tenemos aquí en este volumen pues música mucho más oscura, mucho más oscura, como es la música de Semana Santa. Aquí estamos ante una lamentación de Viernes Santo, en concreto la tercera lamentación, y bueno, pues ese tenebrismo, esta oscuridad, pues la capta perfectamente Ignacio de Jerusalén. ¿Cómo? Pues con cromatismos, con piantos, con suspiratio, con un montón de recursos que se van desarrollando en esta tercera lamentación, que como sabemos es la última del ciclo. Así que es una obra también muy recomendable por eso, porque es muy conclusiva también. Es una obra pues con mucho que ofrecer. Viene además
un anexo con las partes que se añadieron después. La verdad es que es un documento muy interesante porque la música de Jerusalén sabemos que viajó por todo el continente, llegó hasta California y sobrevivió no solo en la distancia, sino también sobrevivió en el tiempo. Fueron muchos los compositores que le sucedieron y añadieron instrumentos nuevos a su música. Y aquí tenemos un ejemplo precisamente de ello. De Ignacio de Jerusalén con partes modernas que se fueron añadiendo más adelante. A veces, ¿qué instrumentos se añadían? Pues clarinetes, o a veces se añadían instrumentos de viento. En algunos de sus obras aparecen, por ejemplo, trompas que no podemos quitar, ¿no? Como en otros compositores. Bueno, pues también muy recomendable esta lamentación tercera de Viernes Santo. Pues con estas me recuerdan mucho pues a otras lamentaciones. Por ejemplo, Conforto, yo he tenido posibilidad de hacer también Jena, Corselli. O sea que estamos ante una música muy representativa y yo creo que aun teniendo ese lenguaje tan personal de Jerusalén, nos está remitiendo siempre a una Semana Santa napolitana y bueno, y a dejes, incluso yo diría en ocasiones pergolesianos, pues de esa música dolente, de esa música llena de pasión y efecto barroco y llena de drama. Pues bueno, este es el volumen número 3 y voy a saltar al volumen número 4. Tengo por aquí. El volumen número 4 son arias para el Santísimo Sacramento a una y dos voces. Aquí os cuento, bueno, como sabéis, el Santísimo Sacramento, o sea, la música de Corpus, el Corpus es quizá la más barroca de las fiestas, porque el Corpus, tanto en América como en España, el Corpus es vida, el Corpus es color, es olor a hierbas, a incienso, es, bueno, es procesión, es movimiento, es loa también. No sé, desde el Corpus en Quito, en Ecuador, hasta el Corpus en Bolivia, donde en las misiones de mojos o chiquitos o guarayos se celebraba el Corpus en latín también. Así que bueno, pues este cuarto volumen nos está hablando de ese Corpus en México, cómo era, quién cantaba el Corpus. Y de este volumen me parece reseñable, bueno, tenemos cuatro áreas para el Santísimo. La primera se llama De amor el incendio, la segunda Libre de la pena, la tercera Mi Dios, mi bien y la cuarta Oh cielos, si el contento. La primera es para soprano y las restantes son para dos sopranos, para dúo de sopranos. Y me parece muy reseñable la variedad que nos ofrece. Ay, disculpad. Perdonadme, una llamada de Italia. ¿Quién será? No será alguien que nos esté escuchando. Bueno, iba a reseñar la variedad que tenemos en compases, tonalidades, acotaciones. Tenemos, por ejemplo, en la primera, un 3x8 como muy danzado, con tres sostenidos en mi mayor, una segunda aria en fa mayor, en compás de compasillo, con alternancia de sopranos, una primera sección donde se alternan y luego ya coinciden. Así que tenemos mi mayor, fa mayor, de repente la tercera, la de mi Dios, mi bien, que está en do menor y 3x4, largo staccato. Me parece, no sé, pues muy interesante que para un mismo mensaje, una declaración al final de amor al cuerpo de Cristo, al Santísimo Sacramento, pues tenga tal variedad. Mira, en esta en concreto, en la de Mi Dios, mi bien, hay un momento que dice aliento y utiliza unas semicorcheas descendentes, ¿no? Como si fuera la propia exhalación. O cuando dice mi Dios, esas exclamatio hacia arriba. Así que
son áreas muy completas, con mucho material musical interesante y yo creo que un material que puede conectar muy bien con el escuchante, con el oyente y el asistente a los conciertos también. La última está en sol mayor, que es Oh cielos, si el contento, y es curioso cómo Ignacio de Jerusalén retrata el contento a base de tresillos. En homofonía también utiliza la homofonía con las dos sopranos, intervalos de sexta, de tercera, encabalgamientos, también suspiratio. Y yo creo bueno, que quizá no tenía vocalmente voces todo el rato muy virtuosas, pero hace que la música sea muy accesible. Sin embargo, la música sí lo es. De hecho, en uno de nuestros programas, el programa que hicimos de Jerusalén, pudimos tocar una partitura que se llamaba Etchenin, que madre mía, era de lo más difícil que hemos podido tocar con violonchelo obligado. Y si era el propio Jerusalén el que tocaba aquello, debía ser un magnífico violonchelista. Magnífico. Bueno, pues eso es este cuarto volumen, el cuarto volumen de Arias al Santísimo Sacramento, que como os comento, pues es eso, es una, vamos, una maravilla por la variedad que hay y por lo bien traído que está. Es todo para, no lo he comentado, son 4 áreas para una y 2 voces, eso sí lo he comentado, pero para violines y continuo, ¿no? Eso es bastante importante. Vale, bueno, es que veo la música y es que también se me cuelan cosas casi folclóricas de algunos. Yo estoy seguro que hay un reflejo también de la felicidad de Corpus mexicana, introducida aquí con algunos elementos también muy singulares. Pero no puedo entretenerme tanto porque tenemos mucho por delante y me voy al siguiente y ya penúltimo volumen, que es el volumen número 5. A ver, ¿dónde está? Por aquí. Volumen número 5, que dice versos sueltos del Miserere Mei Deus para una y 2 voces. Me vais a disculpar un segundo que bebo un poco de agua. Listo. Bueno, pues en palabras de los autores dice: entre las obras más extensas y ambiciosas del catálogo de Jerusalén figuran sus musicalizaciones del Miserere Mei. Anteriormente a esas se ha conocido las de Francesco Corselli o las de Antonio Ripa en la Catedral de Sevilla. Y ocurre, como ocurre con estos versos del Miserere Mei, que han sido reutilizados constantemente por autores pues, como Antonio Juanas o José Ignacio Triujeque. Así que estamos otra vez ante una música que ha pervivido también en el tiempo. Voy a continuar. Tenemos versos sueltos en latín, sí, todos ellos. Y paso directamente al último volumen. Último volumen, sexto volumen que tenemos hoy. Por aquí está. Se llama Misa a 4 voces en sol mayor de los niños. Nos la presentaba ahí detrás de su espalda Miguel Sánchez antes, hace unos momentos. Bueno, pues lo mismo. Una obra de 1767 en estilo galante y bueno, como dicen los autores, enjundiosa obra de música galante de casi una media hora de duración y con un coro de solistas agudo, 2 sopranos alto y tenor, con cuerdas y trompas naturales. Yo creo que con este sexto volumen se corona, digamos, una publicación de música, como vemos, muy representativa, de diferentes estilos, música en castellano, música en latín, música para diferentes momentos del año litúrgico y música que en definitiva también nos está hablando pues, de la producción tan variada y creativa de Ignacio de Jerusalén. Os doy paso a vosotros para que comentéis, para que compartáis vuestras experiencias y preguntéis lo que queráis. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, Javier, por ese detallado análisis de la edición. Vamos a dar espacio ahora a los autores de esta obra, Drew Davis y Javier Marín. Yo creo que empezamos con Drew. Adelante, Drew, estás con nosotros. Muchas gracias, Suila, y buenas tardes, buenos días a todos en todas partes del mundo. Primero, muchas gracias, Javier, por estas buenas palabras y la verdad es que he disfrutado sentarme aquí y escuchar sus perspectivas sobre la conexión y, por supuesto, disfruto aún más las interpretaciones que has hecho de las obras. Entonces, muchas gracias. También te agradezco, Miguel, por haber creído en nuestro proyecto y por haber hecho una serie muy elegante que vale la pena continuar. Y también agradezco a mi colaborador, Javier Marín, quien está aquí también en este proyecto que hacemos sin descansar. Entonces, yo creo que solo hago 2 puntos que quiero compartir con ustedes. Y el primero es que, bueno, tenemos mucho entusiasmo por Jerusalén y confiamos en la calidad de su música. Y la verdad es que estamos escogiendo las obras que creemos son tanto las mejores y las más interpretables para los músicos. Entonces, estamos pensando no solo en representar todos los géneros o representar bien a Jerusalén, pero también dar música a los músicos para interpretar, para que sepamos más de la música galante en la Nueva España y de este autor en particular, quien es fascinante. Yo creo que es el único compositor que conozco que había vivido en 3 continentes en el siglo XVIII, en América, en Europa y en África. Bueno, no sé si se ve, la cámara está encendida, ¿verdad? Sí, ok. Sí, sí, Drew, sí. Entonces es planeado para los músicos y en las reediciones los músicos pueden pedir las partes para interpretar la música. Entonces no hay que fotocopiar la partitura y hacer partes caseras como nos solemos hacer. Es que se puede adquirir las partes para tocar las obras. Entonces es un detalle importante, yo creo, sobre la serie. El otro punto que quería hacer es anunciar un poco de lo que viene en la serie, porque tenemos 3 volúmenes que estamos produciendo ahora mismo y habrán aún más después. Pero el volumen 7 va a ser Los Maitines de Navidad, que compuso Jerusalén en 1757 y 58. Es otra obra o serie de obras bastante larga, porque son 8 responsorios más un invitatorio e himno. Es el primer ciclo, primer juego de responsorios que compuso Jerusalén y es el primer juego de su época en la Catedral de México. Entonces es importante. Y también es buena música muy variada que tiene este sentido de misterio de la Navidad. Y yo siempre digo que la música galante no es necesariamente ligera, como dice mucha gente, es que la música también es muy profunda y tiene muchas emociones muy napolitanas, que suenan muy, muy italianas, muy profundas, muy emotivas. Y este juego de Navidad está lleno de eso. En el volumen, y es editado por Diane Goldman, musicóloga aquí en Estados Unidos. Entonces es el primer volumen editado por alguien que no es de nosotros. Y yo estoy preparando el volumen 8, que son arias para la Virgen María,
que vienen de varios archivos en la República Mexicana. Lo interesante es que hubo una preferencia al final de la vida de Jerusalén para la música litúrgica en latín. Entonces, toda la música litúrgica en latín está muy bien preservada, pero hubo menos interés a su tiempo en las áreas en español para la Virgen. Entonces, esas obras llegaron a las periferias y no se conservaron en la Catedral de México. Entonces, este volumen tendrá más contenido de Durango, de Guadalajara, de las catedrales más periferales en México, y son para sopranos, solo 2 sopranos. Y el 9º volumen que está editando Javier Marín tiene villancicos. Será el primer volumen que hacemos de villancicos de San Pedro, y otros santos, pero sobre todo San Pedro, quien es la figura más importante, yo creo, en la iglesia mexicana al tiempo. Y cada uno de esos volúmenes es un tesoro de obras, y cada uno es diferente. Entonces espero que todo el público que está escuchando puede pasar al sitio web de Diarrea Ediciones para ver la serie y ordenar para usted o para su biblioteca estas obras fascinantes. Entonces, gracias por la oportunidad de presentar esta serie en el coloquio, y también le agradezco a todos los colaboradores aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Drew. No sé si Javier, que es coautor, quiera hacer algún comentario más antes de pasar a la fase de diálogo con nuestro público. Muchas gracias, Zoila, por tu moderación y también por cederme la palabra. Bueno, es una satisfacción estar aquí reunidos, este conjunto de amigos, para dar a conocer un poco el trabajo que venimos desarrollando ya desde hace algún tiempo a propósito de Jerusalén. Creo que hasta cierto punto, aunque quizás sean palabras así un poco grandilocuentes, esta serie viene a saldar una deuda histórica, porque, contrariamente a lo que pudiera pensarse, sí que ha habido un trabajo previo sobre Jerusalén, en particular pues desde los tiempos de Stanford, incluso antes que él, Jesús Estrada, uno de los primeros investigadores que entró a Archivos Musicales de México, rápidamente detectaron el interés y la singularidad de Jerusalén, y ya empezó un tráfico de ediciones, de transcripciones manuscritas, que posteriormente se plasmaron en diversas grabaciones discográficas. Ese también es un asunto muy interesante, digamos, la trayectoria discográfica de Jerusalén como figura, ¿no? desde los años 70. Entonces sí que ha habido transcripciones manuscritas que han circulado entre distintos grupos, pero realmente no había una fijación del texto, ni se trataba de ediciones críticas realizadas con criterios musicológicos, pero al mismo tiempo prácticos. Entonces, parece increíble que en el caso de uno de los compositores más destacados del siglo XVIII americano en su conjunto, me parece, tuviésemos este déficit en cuanto a material accesible y a transcripciones puras y duras, ¿no? Y el caso de Jerusalén pues es emblemático, es iluminador en muchos sentidos, y bueno, esta idea la teníamos Drew y yo en mente desde hace muchos años, pero como toda idea, pues hay que buscar su cauce, su materialización, y ahí fue cuando presentamos el proyecto a Miguel, y rápidamente lo acogió bajo una colección propia dentro de IDEA Ediciones. Con lo cual es un proyecto editorial transnacional, como la propia figura de Jerusalén, y que tiene esa doble vertiente. Por un lado, musicológica, son ediciones que tienen aparato crítico, hay cotejo de concordancias, etcétera, pero tiene también la parte práctica, la parte performativa, y la accesibilidad rápida tanto de partituras en los libros como también de las partes, que igualmente se encuentran accesibles a través de la editorial, con lo cual, como antes reiteraba Drew y también Javier y Miguel, pues bueno, poner a disposición todo este material a disposición de intérpretes y de conjuntos que estén interesados. Es una figura, la de Jerusalén, muy versátil, con muchas caras. No es que tenga una producción extraordinariamente cuantiosa, pero sí que, hasta donde sabemos, parece que se ha conservado la mayor parte de lo que compuso, con lo cual podemos establecer una radiografía bastante certera
Y a lo que aspira la serie justamente es a ir ofreciendo muestras selectas de géneros representativos. Sí que hay un proceso de selección muy fuerte en cada volumen, esto lo comentaba Javier, y nos parece que es algo imprescindible. Una posibilidad hubiera sido obras completas, es un criterio, pero en el caso de un compositor con 200 obras, pues 200 y pico obras, realmente creo que es una solución más inteligente plantear una selección con lo más representativo en términos de géneros, en términos también de cobertura cronológica, en términos también de difusión y diseminación de su música, y también, muy interesante, lo comentaba Javier, en términos de reutilización de su música, porque Jerusalén estuvo bastante en boga durante todo el siglo XIX y fue objeto de arreglos, fue objeto de incorporaciones de nuevas tímbricas a su música. Entonces, ese afterlife de Jerusalén también es un aspecto que intentamos incorporar de alguna forma a la serie de obras selectas. Entonces, bueno, como podrán comprobar los que nos escuchan, es una serie de perfiles singulares, ¿verdad?, que tiene un planteamiento bastante elástico. Nuestro cometido es publicar 3 volúmenes por año, lo cual no es una tarea sencilla porque, bueno, son volúmenes con plantillas muy distintas, cada volumen requiere un tratamiento específico, todo va también traducido bilingüe en castellano y en inglés. Me parece que esta es una fortaleza importante que va a contribuir mucho a la difusión de la serie. Y bueno, la verdad es que no nos hemos puesto techo, ¿no? O sea que the limit is the sky, seguiremos produciendo volúmenes hasta tanto podamos y bueno, sí que queremos ofrecer una visión profunda, completa e informada de lo que supuso Jerusalén en la cultura musical del siglo XVIII, yo creo que ya no solo en América, sino en general en todo el mundo hispano, ¿no? Porque realmente tiene estas conexiones tan fuertes con otros italianos que estuvieron en Península, como Corselli, Conforto, Facco, es decir, todos forman parte de la misma generación de compositores y comparten muchos elementos, pero al mismo tiempo también tienen peculiaridades, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente estas son las ideas que quería compartir con vosotros, reiterar el placer enorme que supone para mí trabajar con Drew, que somos compañeros de batallas en archivos mexicanos desde hace muchísimos años. Y bueno, pues es un placer enorme. También, por supuesto, con Esther, ayuda muchísimo en la elaboración también de cada volumen. Y luego, pues los ajustes finos de gran maestro que también hace Miguel Sánchez ya en la fase final de producción. Comento también, por último, que en el año 2019, aprovechando el 250 aniversario de la muerte de Jerusalén, realizamos en la Universidad Internacional de Andalucía, que es la institución que ahora acoge este 5º encuentro ARLAC, un congreso monográfico sobre Jerusalén, donde hubo varios hispanistas y también hubo investigadores internacionales sobre el estilo galante, como Göttingen y otros. Y bueno, es otro proyecto paralelo, complementario al de la serie de ediciones selectas, la publicación de un volumen con una selección de las mejores contribuciones que se presentaron en aquel encuentro, e idealmente a publicar en Estados Unidos, ¿no? Para que de alguna forma la difusión de la figura de Jerusalén no quede restringida de manera exclusiva al ámbito lingüístico castellano, por así llamarlo. Y bueno, es otro proyecto que también tenemos entre manos de manera paralela a la preparación de los distintos volúmenes de Jerusalén. Esperamos este año sacar los 3 que nos corresponden y bueno, rápidamente ponernos manos a la obra en la planificación de los siguientes. Y por mi parte nada más, reiterar también el agradecimiento a Javier por aceptar el reto de aquellos estrenos del año 2019 en paralelo a esa mini fiesta Jerusalén, ¿verdad?, que pudimos celebrar en Úbeda Baeza, con el estreno del famoso verso para violonchelo obligado, que realmente me parece una pieza absolutamente excepcional en el ámbito no ya americano o hispano, sino a nivel europeo. Me parece que tiene una avanzadísima técnica para el instrumento y bueno, se dio a conocer justamente en el marco de aquella gira de conciertos. Y bueno, larga vida a Jerusalén, seguiremos dando guerra con él y por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, vamos a dar ahora espacio a preguntas y comentarios de quienes están en la sala.
los invito, pueden levantar la mano o colocar sus comentarios en el chat. Y mientras van pensando sus preguntas y sus intervenciones, me gustaría hacer un pequeño comentario con todo lo que acabamos de oír. Efectivamente, como lo ha dicho Miguel, el estilo galante en América no tiene una fecha de vencimiento precisa. En cada país o en cada zona se presenta de cierta manera, presenta peculiaridades específicas y prolonga su influencia hasta bien entrado el siglo XIX, como es el caso de Sudamérica. Y realmente abrir esta perspectiva de investigación es de una ayuda enorme. Yo recuerdo hasta hace 30 años en Perú, mi país, la historia de la música teníamos un salto de garrocha desde el barroco hasta el nacionalismo, y lo que había en medio no se sabía porque el siglo XIX temprano, o sea, la primera mitad, estaba completamente a oscuras. Recién ahora se han podido pues rescatar obras dinámicas, intercambios, circularidades alrededor de los repertorios, de las prácticas, de los estilos, acumulación de estilos. Vemos que en muchos lugares de Sudamérica pues no hay estilos puros, y precisamente los estudios sobre Ignacio Jerusalén han venido a dar muchísima luz de cómo podemos enfocar estos problemas y estos nuevos derroteros. Yo estaba fascinada con la explicación que estaba dando Javier, y efectivamente las ediciones son escasas, a veces no son lo suficientemente puntillosas, y una cosa que ha dicho Drew, a mí me ha tocado personalmente porque yo también soy intérprete, el hecho de que los intérpretes podamos acceder a este tipo de materiales es fantástico, porque sí, las ediciones domésticas y la tijerita utilizada para cortar pentagramas y sacar las partichelas es realmente parte del día a día de todo músico latinoamericano que quiere acceder a materiales y pues no dispone de ellos para poder trabajar. La verdad, un gran agradecimiento enorme a los autores, al editor, a nuestro comentarista, por poner a nuestra disposición estos materiales y pedirles que sigan adelante. Pues bien, vamos a ver qué tenemos. Tenemos algunos comentarios, tenemos algo en el chat. Veamos. Pues tenemos felicitaciones. Tenemos muchos agradecimientos, no tenemos mayores comentarios. Yo creo que podríamos pasar entonces a preguntarle a Javier y a Drew sobre los procesos que han dado lugar a este trabajo, un poco más enjundiosos, algo que se nos haya pasado y que quieran hacernos saber, por favor, mientras nuestro público se anima a hacernos algunas preguntas. No sé si Javier o Drew quieran empezar. Bueno, una cosa para decir es que como una serie grande o serie muy pública, antes de hacer nada con la elaboración de la música, habíamos fijado criterios editoriales muy fijos para editar la música galante, específicamente Jerusalén, según lo que encontramos en las partituras y los manuscritos. Entonces, no es decir que empezamos con nuestras transcripciones y las publicamos, es que sí, fijamos criterios, y eso no fue una tarea fácil. Quizás Javier puede comentar, porque hay varios, por ejemplo, ornamentos o escrituras en las partituras que al inicio no entendimos bien, ahora entendemos mejor la intención de estas notaciones, pero yo creo que es algo algo fuerte o algo bueno con la serie, que tenemos estos criterios fijados para toda la serie en avance del primer volumen. Muestra que es serio y muestra que aunque es para tocar, también tiene un peso musicológico que puede perdurar. No sé si Javier tenga algo a comentar sobre eso. Sí, justamente estaba la cuestión de los criterios. Fueron muy meditados. De hecho, recuerdo que el primer tomo con ediciones, el segundo volumen, la música estaba lista, pero había pequeños detalles editoriales que quizás se adaptaba bien a la loa, al combate, pero que pensando en una perspectiva más amplia, pensando en otro tipo de géneros, pensando en obras de mayor plantilla, podían resultar problemáticos. Entonces sí que hubo ahí una fase de destilación bastante fuerte
Son unos criterios que no son excesivamente largos, no son excesivamente extensos ni farragosos en su lectura, pero están muy bien pensados, con la idea de que justamente puedan mantener vigencia durante toda la serie. Pese a ello, estamos con músicas que son dinámicas por sí mismas, y entonces en cada volumen, digamos, se vuelven a repasar los criterios y en algún caso, recuerdo por ejemplo, a partir del volumen 4, hay algún pequeño detalle que sí que modificamos en relación justamente a la escritura de los ornamentos, que es un aspecto bastante específico de Jerusalén, particularmente en las partituras que son autógrafas, que no son muchas en el caso de Jerusalén, pero sí que hay algunas que resultan muy clarificadoras porque, claro, ahí está directamente la voz del compositor escribiendo y dejando por escrito el legado. Entonces, ese aspecto de los criterios justamente ha sido uno de los ejes conceptuales, yo creo, y también es un aporte a nivel metodológico también de la serie, me parece, y lógicamente el diseño implicó también algo que es como muy elemental, pero que tampoco debemos olvidar, y que es el establecimiento de la relación completa de aulas. Que esto es algo como muy obvio, pero no estaba hecho. Lo más parecido que teníamos, ¿verdad, Drew? Era la entrada de New Gov que realizó Craig Russell, que ha sido también uno de los responsables del revival de Jerusalén, con sus colaboraciones con Chanticleer y todo esto, pero era una lista que no era, digamos, absolutamente sistemática, y bueno, hubo que revisarla, fue un buen punto de partida, pero a partir de ahí se incrementó, aparecieron nuevas obras, sobre todo también coincidiendo con la apertura de algunos archivos a los que Russell no tuvo acceso, caso paradigmático el de Durango, que Drew conoce extraordinariamente bien después de sus muchos años trabajando allá, y entonces, digamos, permitió actualizar a fecha de 2019 la relación completa de obras de Jerusalén y las distintas fuentes concordantes en varios archivos. O sea, ya solo eso me parece que es un salto de gigante en relación al conocimiento que tenemos sobre el compositor, y era, como digo, requisito imprescindible para poder plantear una serie con una edición de obras selectas, ¿no? Entonces, me parece que eso fue también otro aspecto que requirió bastante de reflexión por nuestra parte, y es un elemento en el que aún seguimos. Es decir, cuando vamos planificando los volúmenes de 3 en 3, vamos pensando de qué manera los volúmenes futuros sirven de complemento a los que ya están publicados, de qué manera se ofrecen nuevas facetas también de Jerusalén, y combinando plantillas, combinando también, ¿por qué no decirlo?, algo que es muy legítimo, que son también nuestros propios intereses, gustos y preferencias personales, y bueno, digamos, una mezcla de elementos que hacen que también la serie sea como una criatura que va adquiriendo vida propia, ¿no? O sea, estamos poniendo grande a la serie como si fuera un niño, y eso pues tiene también un aspecto pues de emoción que nos parece que forma parte sustancial también del trabajo que hacemos. Efectivamente, el editor musical es el portal por el cual el compositor de otros siglos llega hasta nosotros, y tiene una responsabilidad enorme en tomar decisiones de qué pasa y qué no pasa a la edición final. Y a veces esas ediciones crean unos cargos de conciencia fantásticos, y he estado allí. Diosno Machado hace un comentario muy inteligente, muy pertinente. Trabalho paradigmático, ojalá possamos estender estos esforços para outros mestres galantes das Américas, como o padre José Mauricio. En efecto, debo decir que la tarea de Dairé Ediciones es fantástica. He tenido ocasión de observar los títulos, las colecciones que publica, tanto en teoría, pedagogía, e incluso tiene una sección dedicada a la música en la literatura, que me parece realmente encomiable. Y veo estas ediciones muy, muy pulidas. Mis felicitaciones para Miguel como representante del editorial. Realmente es otro universo el ponerse precisamente a rescatar estos materiales. Tenemos varios comentarios. Leonardo Mancino nos dice: magnífico deseo. En el archivo de la iglesia de San Francisco en Montevideo duermen obras de José Mauricio ejecutadas seguramente durante la ocupación del territorio uruguayo por el imperio luso brasileño, 1817 y 25 aproximadamente. Bueno, Miguel nos da los agradecimientos, pero yo creo que Miguel podría decirnos algo más, porque él también él representa la voz del editorial. Miguel, por favor. Yo simplemente lo resumiría en una frase que les acabo de poner ahora justamente a Drew y a Javier, cuando decía antes Drew que
me daba las gracias por haber creído en ellos y en este proyecto. Y yo les acabo de decir que efectivamente yo creí en su proyecto, pero ellos previamente habían creído en Jerusalén y en su música. Y eso ha sido pues algo definitivo para que podamos abordar con todo el amor posible y con todo el cariño posible este proyecto. Yo también quería añadir un detalle en cuanto justamente el proceso editorial. Recuerda mucho el trabajo artesanal de los antiguos editores. Es decir, se trata cada libro en su dimensión física como si fuese una obra de arte en sí misma. Lógicamente, todos nos servimos de recursos y plataformas digitales y son maravillosos para difundir conocimiento, pero eso no excluye sacar del mapa el libro como objeto físico, el cuidado por la disposición, por el display de la música, la partitura impresa, el diseño de cubiertas. Es decir, para mí esos son elementos consustanciales que también forman parte de la propia edición musical. Y en el trabajo que yo he desarrollado con otras editoriales, realmente es muy difícil encontrar el grado de preciosismo, el grado, ¿por qué no decirlo?, de amor por el trabajo, de amor por el detalle, de amor por las cosas bien hechas a nivel editorial, como el que tiene Miguel. Y no hay nada más que coger, no ya solo un libro de la serie Jerusalén, sino cualquier libro que aparece publicado en Dairea, para darse cuenta de la distancia que hay entre esos procesos globalizantes y estandarizados, donde casi están haciendo libros, como decimos acá en España, como roscas de churros, ¿verdad? Aquí no, aquí hay un cuidado muy personalizado, muy delicado, muy sensible hacia la factura material de la obra de arte. Un libro es una obra de arte también en sí mismo. Y en este sentido me parece que el trabajo de Miguel tiene un estándar altísimo. Así es. Y entonces, es mi percepción también que quería compartir con vosotros. Sí. Muchas gracias, Javier. Quizás sea el mayor motivo de todo este proyecto editorial sea justamente eso. Yo creo que no se puede abordar trabajos así si no hay una verdadera pasión por el mundo del libro. Y a veces incluso hay hechos relacionados con la propia edición de la serie Jerusalén, que incluso tú y Drew desconocéis, pero que os puedo asegurar que una vez terminada ya, después de revisiones y superrevisiones y más revisiones de texto y música, cuando se realizan las pruebas de imprenta, hemos llegado a hacer hasta 7 y 8 pruebas diferentes sobre una maquetación que ya estaba definitiva y concreta, ¿no? Por detalles que a veces pasan desapercibidos a la vista o al ojo de cualquier lector o de cualquiera que utiliza esos libros, pero que justamente esos detalles son los que le dan valor a las ediciones. Yo no veo más preguntas en nuestro chat, creo que nuestro público está bastante satisfecho con el resultado. Yo tengo una pregunta medio hereje, voy a sonar muy, muy mal aquí, pero quiero que me entienda que no lo hago para mí, sino que lo hago para plantear un punto. España tiene una larga tradición de ediciones cuidadas, de ediciones musicales cuidadas. Y yo aprendí mucho en España a entender el libro no solo por el contenido, sino el libro como objeto, que la producción del libro no solo es una cuestión intelectual, es una cuestión física, palpable. Y en este mundo moderno, donde el PDF está instalando un cruel imperio, sobre todo en las cuestiones académicas, muchas instituciones, por falta de presupuesto, sobre todo de este lado, ¿no? En América, han optado por las ediciones electrónicas, han optado por las ediciones online, lo que le resta, lo que corta, lo que mata esta tradición de la edición como oficio, de la producción, no artesanal en el sentido peyorativo del término, sino al contrario, en el sentido exaltativo del mismo. Una pregunta para Javier y para Drew. ¿Qué condiciones o qué consideraciones los empuja a continuar con esta producción física? Yo sé, me imagino cuáles son, pero me gustaría que por favor ustedes nos las digan.
¿Qué les hace perseguir esta producción física, continuar esa tradición que no solo está basado en el contenido, que nos puede dar un vulgar escaneo, sino en la producción del libro como objeto palpable que existe en el mundo real, al cual un virus informático no puede destruir? De mi punto de vista hay dos cosas. Es que en un sentido, como un musicólogo del siglo XVIII, siglo XVII, vivo en el pasado. Entonces simplemente me encantan estos objetos y la tradición de ellos y el uso de ellos. Es verdad que yo uso el libro físico mucho mejor que uso el PDF. Yo comprendo mejor. Yo simplemente es todavía la manera en que yo aprendo, yo trabajo, yo funciono, algo así. Pero hay también una segunda consideración, y es que yo creo que todavía estamos en un periodo de transición y que las editoriales grandes como el Oxford o el Routledge o algo del mundo todavía no han desarrollado un formato global que ha reemplazado el libro. Es que tenemos como fotocopias de libro y yo creo que no es la solución para el futuro. Yo creo que necesitamos formatos como algunas revistas especializadas tienen en línea, que son para en línea, ¿no? Son para distribución así. The Journal of 17th Century Music, por ejemplo, tiene un formato que no es una fotocopia, es un formato digital. Yo creo que antes de que se han resuelto una como revolución digital total en la distribución y el formato del libro, en realidad tenemos un tráfico de fotocopias, pero el tráfico está en línea. Entonces yo no estoy satisfecho con eso. Ahora quizás en 20 años será diferente y con mucho gusto pon todo en línea. Pero todavía yo creo que es un tiempo de transición y por eso me encanta tener la posibilidad de tener la física. Si quiero una fotocopia, la puedo hacer. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante, por favor, bienvenida. Adelante, Malena. Encantada de conocerla, Zoila. Yo soy una de las apasionadas por el libro objeto. Y en mis publicaciones de los libros de la Performing Beliefs y Performing the Caribbean Experience, tuve que trabajar con los copy editors profesionales, de los cuales aprendí muchísimo, y también trabajé con un typesetter. O sea, la pasión por el libro objeto la compartimos completamente. Quiero decir que me encanta conocerla y que no comparto en absoluto la idea de que al pasar a online no estamos reproduciendo el arte del libro al medio internet. Estoy trabajando en este momento, como Drew sabe y como Javier saben, en Oxford Bibliographies Online. Y estoy haciendo exactamente lo que Miguel Sánchez dijo. Repasadas y repasadas y repasadas de cada detalle. Hay una especie de transferencia de la misma métier, del mismo craft, de la misma actitud del copy editor comprometido en producir un objeto, además de lógico, bello, y con una ingeniería interna que nos dé muchísimas más posibilidades de conexión, porque tenemos en el caso de las Oxford Bibliographies Online, que mostré el miércoles, una cantidad, tenemos que marcar una cantidad y seguir ciertos formatos que automáticamente se conectan con una gran cantidad de otras cosas. Y ese beneficio de crear un gran network cuando uno está haciendo o sea,
no comparto la opinión de que se pierde. Comparto la opinión de que hay que conservar el objeto bello del libro, con su tapa maravillosa que nadie debiera tirar a la basura, y todo ese tipo de cosas, pero hay que también contemplar el métier, el craft, la ingeniería complicadísima que se está usando y que estoy impresionadísima con la máquina. Es como una fábrica lo que tiene Oxford, porque el módulo de música es uno de no sé cuántos, 60 o 50, y tienen otros incontables proyectos de referencia en todas las disciplinas imaginables. Entonces aquí estamos ante una fábrica, yo por ahí lo llamo making sausages, pero no es así, es un arte de usar una plataforma con una cantidad enorme de conexiones complicadas y seguir un formato de un control y bastante complicado, que los autores rechazan, francamente. Me dicen, porque tengo que poner este punto aquí, la otra coma allá. No. Está todo completamente controlado. Así que tenemos que saber cómo son esos sistemas antes de rechazar. Y por supuesto concuerdo con Drew que estamos en un periodo de transición, pero el modelo de Oxford me parece muy, muy importante. Muchísimas gracias. Leonardo está levantando la mano. Adelante, Leonardo. Y luego tenemos, sí, y luego tenemos también a Miguel. Adelante, Leonardo Mancino. Me parece. Ay, me levanté yo. Pues no. Miguel, tú tenías algo que decirnos. Leonardo, por favor, encienda el micrófono. Activa el micrófono, Leonardo, por favor. Perdón, ahora sí. No había activado el micrófono, disculpas. No, decía, quiero ser muy breve, quería felicitar en palabras este trabajo que están haciendo, y evidentemente lo que plantea Javier de ese cuidado es una cosa como que se transmite. Soy bien consciente y comparto también lo que manifestaba la profesora Kuz, de que estamos en un momento que no es solo para la música, sino que es un momento de toda la tecnología. La tecnología es muy nueva y el ser humano todavía está en el camino de lograr, de poner la tecnología al servicio del objeto, ¿no? Pero sinceramente yo cuando he tenido acceso a estas ediciones que lidera Miguel Sánchez y las que he podido ver de Drew y de Javier, me hicieron siempre recordar algo que tengo muy en el corazón y que me marcó desde el día que lo escuché, de mi profesora de metodología en mi doctorado, que fue Ruth Steiner, que era una persona delicadísima, y en nuestros trabajos, que al principio eran a máquina y después empezaron a hacer en word processor, un día nos dijo una cosa así, porque ella miraba y pensaba como 2 o 3 minutos, que quedaba callada con la cabecita torcida, y dijo una cosa impresionante que me quedó siempre. Dijo, esto es como cocinar una cena maravillosa y servirlo en platos sucios, ¿no? Y eso me quedó, y bueno, y yo creo que justamente el problema que plantea Malena es de que estamos en proceso de dominar la tecnología para poder pasar ese mensaje maravilloso que se pasa visualmente y gráficamente cuando una cosa ya está impresa, ¿no? Excelente todas las participaciones, interesantísimo, y muchas gracias. No dejo de agradecer la posibilidad de poder estar
compartiendo con tanta gente el trabajo tan maravilloso que se realiza. Saludos. Muchas gracias, Leonardo. Miguel, adelante, por favor. Sí, no, simplemente era añadir a las palabras de Malena y antes Drew en torno al libro y a la pasión por el libro, un parámetro más que todavía no ha alcanzado las publicaciones online, aunque no dudo de que en algún momento lo pueda, y es el placer olfativo del libro en papel. Eso todavía no lo ha conseguido la publicación online y a veces es también un placer que uno disfruta teniendo el objeto en la mano, ¿no? Simplemente quería añadir eso a lo que han dicho ambos, que estoy completamente de acuerdo. Yo quería Pues añadir... Es otro tipo de placer, ya. Eso no es un placer sensual, es un placer intelectual, es decir, de admiración de que la cantidad de conexiones posibles que de otro modo no logramos. Eso es lo que yo siento en el proceso. Sí, yo estoy de acuerdo, Malena, en este enfoque que planteas, digamos, el nuevo universo que aparece ante nosotros ante esta realidad hipervinculada, ¿no? Digamos, es algo que sí que nos ofrece muy claramente toda la cuestión tecnológica, de la cual yo también soy muy defensor, pero yo estoy también un poco como Drigo, o sea, cuando yo quiero trabajar un texto en profundidad, un artículo en profundidad, o ver una música en detalle, me la tengo que imprimir. O sea, el papel me permite realizar un tipo de procesamiento de los datos en mi mente que es distinto a cuando lo hago en digital. En digital también leo muchísimo, de hecho creo que últimamente leo mucho más en digital que en papel, pero hay determinadas cosas que quiero trabajar en profundidad, todo lo que sea trabajo de prueba de ferros, ¿no? O sea, trabajo de últimas galeradas, etcétera, siempre con revista de musicología, con las ediciones de idea. Sí, me siento mucho más cómodo haciendo la última revisión en papel. Me da una seguridad, me permite otro tipo de procesamiento de los datos y en paralelo yo en realidad lo veo como universos complementarios, ¿no? Que si se suman realmente se enriquecen mutuamente y luego estaría toda esta parte del OMR, del Optical Music Recognition, que una vez que esa tecnología también se desarrolle, pues lógicamente nos va a producir unas facilidades enormes con vistas a localizar correspondencia en el manejo del idioma entre distintos compositores, préstamos dentro de un mismo compositor, etcétera. Entonces, realmente creo que, como en tantas otras situaciones y circunstancias de la vida, pues la unión de ambas formas de acceso a conocimiento pues resulta enriquecedora y tiene un efecto no sumativo, sino realmente multiplicador. Bien, tenemos una intervención de Diosne Machado. Adelante, por favor. Y luego tenemos a Leonardo Weisman. Bien, primeiro quero dizer que foi um prazer escutar toda essa mesa e ver pessoas tão ilustres da nossa musicologia, como a Malena, como o Leonardo, enfim. Nós chegamos nesse ponto que nós estamos por causa do papel, né? A mídia do papel, ela tem se preservado em 3.000 anos de história ocidental, né? É inexorável o avanço da sociedade digital, mas a gente não sabe ainda onde ela vai dar, né? O que pode acontecer com todos esses materiais, quais tipos de manipulação, quais tipos de memória que esse material digital ele vai nos organizar, né? Nós não temos um espaço de tempo para dizer assim, olha, vamos pôr tudo no digital, porque nós conseguiremos preservar isso os próximos 3.000 anos. Então, não é tirar, não é ser conservador, mas eu acredito que pensar sempre nas mídias é um fator preponderante para qualquer trabalho de preservação da memória. Ou seja, podemos sim fazer ele através do digital, mas a presença do livro não só empresta afeto, não só empresta prazer intelectual, mas também empresta algum tipo de reconhecimento à própria memória intelectual que se preserva, que chega, que avança, e que o digital ainda a gente ainda não tem domínio sobre isso, né? Então é só essa observação que eu tenho feito, apesar de achar que a gente tem que andar com o pé nos dois caminhos, né?
Inclusive, para as Américas, todo o preço de um livro impresso na Oxford, um livro impresso bem nas grandes editoras, ele é impeditivo, não é? Termos o PDF é quase uma questão de sobrevivência para nós, né? Ou seja, porque é assim que a gente tem acesso. O que o norte chama de pirataria, nós chamamos de sobrevivência, né? Porque é assim que a gente transmite o conhecimento. Mas era só essa observação que eu queria fazer. No te escuchamos, Zoila. Perdón, mi micro se muteó solo. A veces la electrónica nos juega sucio. Muchísimas gracias. Leonardo Weissman también levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Sí, sí. Yo no había intervenido hasta ahora porque simplemente para felicitar a los autores y a la editorial me pareció que no era necesario y es tan obvio que realmente no podía decir nada interesante. Pero el rumbo que tomó ahora la charla me lleva a adelantar algo que yo pensaba decir en la presentación de mi libro dentro de unas horas. Que es justamente yo lo que presento es un libro puramente digital. Personalmente no veo yo, no siento diferencias entre trabajar estudiar en papel o estudiar en pantalla. A mí no creo que me haga diferencia. Pero lo que sí me parece que sufro y mi libro sufre es de la ausencia de todo el proceso editorial del cual han estado ustedes hablando. Yo en mi libro pude aprovechar muchísimas cosas de hacer link, de conectar, de tener la partitura inmediatamente en la pantalla mientras la estoy analizando con texto. Digamos, todas esas cosas que permite la edición electrónica. Pero tiene cientos de pequeños errores, cientos de pequeños detalles que se me pasaron porque no hay un equipo editorial realizando todo el proceso que realmente resulta bastante imprescindible. Y en ese sentido, también conectando un poco con lo que decía Diosnio, el sur global tiene desventajas frente al norte global. Encontrar un editor que vaya a invertir en el libro de uno es muy difícil aquí. Nada más. Leonardo, me lo mandás a mí, yo no cobro. Ya sabés cómo trabajamos. Todos los puntos, todas las comas, todos los límites de palabras. Es muy constrictivo. El asunto de Oxford que estoy haciendo yo es muy constrictivo. Quieren tanto de esto, tanto del otro, qué sé yo. Y mis autores son latinoamericanos, se rebelan. No, todavía no hay nadie que me haya mandado el punto y después cerrar la cita. Ponen primero la cierre de la cita y después el punto. Entonces yo me muero de risa porque me doy cuenta que es una cuestión cultural y me encanta, ¿ves? Me encanta, es decir, como poner todo en orden. Pero en serio te lo digo, mandame el libro y yo te pongo todas las comas. Me encanta, así lo aprendo. Muchas gracias, Malena. Una barbaridad de trabajar en tu trabajo, en tu bibliografía. Una advertencia a los musicólogos. Si Malena les está editando un trabajo, les va a mandar 3 mails cada 20 minutos a cualquier hora del día que deben ser contestados inmediatamente. Sorry. Pues, muy bien. Pues
Creo que vamos a cerrar aquí lo que es la presentación del libro, pero les recuerdo a nuestros asistentes a la sala que esta es una mesa sobre temática galante. Debía haber abierto la mesa Rodrigo López da Silva con una ponencia sobre el padre José Mauricio, pero está en la sala precisamente Diosnio Machado, que creo que quiere decir algo, que es maestro de Rodrigo, que no ha podido asistir hoy. Entonces, le voy a dejar la palabra. Diosnio, por favor, bem-vindo. Puedes comenzar. Bien, yo supe a pocos ratos que tendría que sustituir a Rodrigo, ¿no? Entonces voy a improvisar un poco, porque conozco la tesis de Rodrigo, es una tesis sobre los motetes de José Mauricio, y creo que es muy pertinente, ya que estamos hablando de motetes. No, prometí a Javier, no sé si estaba mintiendo, si estaba hablando a serio para mí mismo, que voy a hacer eso en 10 minutos. Pero intentaré hacer lo más breve posible. E primeiro quero dizer que o que está escrito acá é apanhado de um texto que me foi encomendado por la Sociedade Brasileira de Teoria Musical. É um texto muito grande, ou seja, são 60 páginas. Eu tenho esta mania agora de escrever muito largo as coisas, não? E então, o que vou dizer sobre os motetes está ampliado nesse texto que passei por chat. Então, empiezo sempre dizendo assim, uma frase de um maestro de los partimentos napolitano, não é assim porque tem que ser assim, porque se não é assim, está equivocado. Ou seja, isso está escrito em um texto, em uma portada, em uma correção de um Zibaldani de exercícios de partimentos, não? Pero é muito significativo, porque estamos dizendo de um mundo, né, galante, que trabalha com simbologias que devem estar ubicadas em seu lugar corretamente para que tenham legitimidade. Estamos falando de uma sociedade de corte, estamos falando de símbolos, estamos falando de estamentos, de qualidades de pessoas distintas. Então, conhecer os códigos de apresentação, seja falando, seja tocando, seja mesmo intervenindo na área do direito, tem que ser a partir de códigos que devem ser interpretados por la audiência, uma audiência generalmente escolar, não? Então, a primeira coisa que em la música temos que saber é que ela nasce de uma modelagem da consciência possível que tem como su suporte a ideia de a crença das ideias inatas, ou seja, ideias que são postas por uma racionalidade afuera do homem, não? Ou seja, isso é uma linha de longa duração que no século XVIII vai se tornar também uma estética musical. Que estética é essa? A música como discurso, ou seja, a música como discurso não é uma coisa que viene do século XVIII, ou seja, viene sendo construída desde os fins do século XV, pero no século XVIII ela encontra, como diz Gregory Decker, não? Em um texto muito recente, ela encontra suas manifestações mais estruturadas, não? Monelli sempre disse isso, ou seja, através de los campos expressivos pré-composicionais, podemos falar de ações, podemos falar de lugares, podemos falar também de las dignidades de habla, não? E o modelo que se apresenta para os galantes é a ideia de ars combinatória, que vem a ser isso, ou seja, quando tu tens um tipo universal, como na pastoral, aqui estão vendo a pastoral de Mozart, não? Em Bastiani Bastiani, pero ela pode ser utilizada não, a partir de módulos, a partir de sobreposições, de justaposições, ela pode se transformar numa expressão particular de sentimento, de representação. Então, abaixo aqui está a Sinfonia número 3 de Beethoven, não? Que utiliza as pastorales, pero também utiliza aqui um Sol Fi Sol, que é uma esquemata, figuras típicas de las sombras, e todo isso é seu herói, é a sua representação do heróico, não? Bien, José Maurício tem todas essas pertinências, tem todas essas
estas, digamos assim, pertenecências, não? Você aprende com os partimentos, usa as esquematas, isso é sua gramática, não? Pero sobre a gramática está a retórica e a oratória. Pero já podemos perceber em seus motetes duas coisas. Primeiro, tem a consciência que os motetes, como formas chicas, não suportam trabalhos tópicos, trabalhos de campos expressivos muito anchos. Não? Ou seja, então se trabalha sobre figuração retórica. Não há presença de contrastes tópicos muito salientes. Um ou outro motete tem contrastes tópicos. Geralmente trabalha sobre figuras de retórica. Não? Aqui veremos a presença, a transposição de los ensinamentos de partimento para dentro da partitura. Não? Utiliza-se regras de oitavas, comas, todos os tipos de cadência, incluso cadências, encontramos em los motetes cadências que já não eram de uso, não? Eram já bastante arcaicas. Essa é uma outra característica de los motetes, ou seja, uma linguagem arcaica, se utilizando do estilo antigo, quase como, não como tópica musical, como suele utilizar os compositores galantes em las sinfonias, em las obras mais grandes, pero o estilo antigo em si mesmo, não? Bem, outra coisa que vemos muito frequente são os usos das esquematas. Acá motete muito interessante que tem dois problemas. Primeiro, a utilização de esquematas, que são esquematas de transições. Sabemos que as esquematas podem ser classificadas em três grandes campos. As de abertura, como a romanesca, que é a prolongação da tônica, as de transição, que são prolongações de dominantes, e as de cierre, não? Como a quiescência é uma esquemata de cierre. Mas aqui, por causa da semântica musical, José Maurício abre como uma esquemata de transição. Por quê? Porque está falando de motete del Domênico de Palma, quando diz que espera impropérios, espera que seja aviltado. E ele também, quando entra em Jerusalém, sabe que sua condição física e espiritual vai cambiar. Então, ele abre o motete com um esquema harmônico de transição. É muito interessante tudo isso. Outro que vemos nessa transição, ele empieza num hexacorde natura e se vai para um hexacorde duro, fazendo um pequeno uso que parece que é sempre recorrente em José Maurício, no ponto de câmbio, de mudança de los hexacordes, ele usa um acorde 6/5. Sempre faz isso em qualquer situação. Então, é uma coisa que nós vamos aprender. Apesar da coerência tonal estar absolutamente realizada, sua mentalidade de disposições de transição, de harmonias, de tonicização, são hechas a partir do sistema hexacordal. Não? Então, essa passagem é uma prova cabal de como funciona esse sistema. Bem, estruturas métricas são outras coisas que são muito importantes para os escritores galantes. Veamos, como está trabalhando em motete sobre transitoriedade, não? Sobre transcendência, ele também trabalha com estruturas métricas sobrepostas, não? Dáctilos e âmbicos, criando uma escrita musical de ambiguidade. Não? Já indo para o final, então, essas são as retóricas que vai se utilizar de todas essas gramáticas, mas também há a presença digamos assim, das figuras de retórica. Aqui estamos vendo na circulatio, como toda essa questão da ambiguidade trabalha sobre essa circulatio, não? É uma escrita figurativa, já que não se pode utilizar as escritas tópicas, se utiliza das escritas figurativas, ou seja, sendo muito ciente de toda a dimensão descrita por Matson mesmo, ou seja, pequenas formas, discurso figurativo, grandes formas, trabalho sobre tópicas. Bem, no final, ou seja, que uno vê são as oratórias, motete de Semana Santa, entrada de Jesus em Jerusalém, consciência de seus destinos, afetos de aflição, para ao mesmo tempo de destino redentor. Como se faz isso? Música é uma tonalidade que desde o princípio é instável, mesmo considerando uma tonização branda de do para sol, o que pode sugerir uma ideia de mudança
pero não brusca, pero mantendo a essência. É um filigrana, não? Ou seja, é um detalhe muito chico, que para nós outros passa despercebido. Para ouvidos educados, como disse Girdegen, suena monstruoso, não? Esquemas de contraponto também, ou seja, as esquematas, né, ajudam a desenhar, não, a dibujar esta metáfora de transição. Ou seja, isso é um outro detalhe dos músicos galantes. Tem muita perícia em trabalhar com esses esquemas, não? E o mesmo vale para as métricas. Bem, por fim, para terminar essa exposição, a técnica discursiva pela retórica, não? Perícia que se sustenta sobre pleno domínio de uma pedagogia, ou seja, em cima de partimentos, solfejos, como Javier já disse antes, não? Domínio de ferramentas como esquematas, figuras de retóricas, se vai para grandes formas tópicas. Em termos retóricos, aqueles que se desdobram não apenas do treinamento, departamento, pero ferramentas ensinadas em los solfejos, como o uso das figuras, não? E concepção da música como discurso. Então, é isso que uno vai ver, e eu chamo sempre a atenção. Há que compreender suas gramáticas, porque neste jogo entre esquemas de contraponto e tópicas, muito é dito de uma maneira muito delicada. Isto é uma linguagem hecha para conhecedores, ou seja, para pessoas que têm uma educação formal muito aguçada e têm todo o instinto de ouvido trabalhado para isso, não? Então, é mais ou menos isso que trago hoje dia, apenas para completar esta aula sobre a música galante. Muchísimas gracias, Dios mío. De verdad era necesario esta presentación. No sé si tenemos preguntas, por favor, para nuestro ponente, que nos eche el enorme favor de poder traer este tema a la sesión, porque si no nos íbamos a quedar sin esto. Yo tenía una pregunta, un comentario pequeño. Bueno, muchas gracias a Diosno por ilustrarnos. Improvisar. Bueno, menuda improvisación. Menuda improvisación. Se nota que está todo como los buenos pianistas, que lo tienes ahí todo en dedos. No, quería hacer un comentario, no sé si resulta muy pertinente o no, pero ¿hasta qué punto pensáis que toda esta pervivencia de elementos del estilo galante adquiere más fortaleza a través del repertorio de la música sacra del periodo? Es decir, hay una distinción entre patrones estilísticos, música sacra, música secular o música del ámbito camerístico, etcétera. No sé si el ámbito sacro, de alguna forma, por ese conservadurismo que le es inherente, de alguna forma preserva estilemas del lenguaje galante, porque los vemos muy metidos. O sea, José Mauricio es que está trabajando en 1820 y hay elementos galantes que son muy claros, es cierto que también combinados con otros de la tradición retórica barroca, también muy transformados, etcétera, pero que están presentes. Entonces, no sé si aquí el tema del estilo sacro, de la música sacra, es un elemento que debamos considerar de cara a la comprensión de esta proyección del galante en el 19, o aparece también en compositores latinoamericanos en otro tipo de géneros. No sé si sobre eso tenéis algún tipo de juicio formado. Sí, sempre vou falar de José Maurício e André da Silva Gomes, que são dois compositores que eu trabalho. Estão pedindo muito para que trabalhe com os mestres mineiros, pero aún não tenho tu energia de trabalhar com tantas coisas distintas, não? Bien, o que tu diz? Primeiro, temos que ter uma coisa em conta. Há duas práticas e três estilos, não? Ou seja, duas práticas, moderna e antiga, três estilos, alto, baixo, e alto, médio e baixo. Ou seja, pero eles são trabalhados de maneira distintas? Não, eles são trabalhados, ou seja, de acordo com o decoro do espaço de onde se toca música. E os gêneros são muito importantes. E aqui trago uma coisa que Mark Ivan Bondi sempre me chamou muita atenção, a quem sempre agradeço todas as revisões, todas as charlas que tenho com ele. Ou seja, os gêneros, eles são trabalhados como estruturas de soporte, pero arriba de los gêneros há sempre um discurso, ou seja, os gêneros são móveis.
¿no? Entonces, el compositor galante tiene eso mucho en mente. O sea, vamos a escribir un motete. Bien, cuando vamos a escribir un motete, hay que pensar en qué situación. No hay un motete sin un estilo. Si es Semana Santa, no hay una posibilidad de ferir el estilo antiguo penitencial. O sea, entonces estamos sobre un punto de partida, que es la utilización del estilo penitencial. Todas as alterações que são hechas aqui aí são em decorrência dos estilos, são em decorrência, ou seja, das semânticas. Então, o que percebo? Primeiro que um compositor galante tem muita ciência sobre o espaço que está escrevendo música, pero muita ciência. José Maurício utiliza cadências que não estão mais em vigor em Alemanha. Não? Por quê? Porque são cadências utilizadas em la música portuguesa antiga. Então, é uma referenciação, é uma manutenção, é uma coisa ideológica. Quando se vai para as missas funcionam já como óperas. Não? Pode manter ao meio uma fuga dupla, pode manter ao meio um estilo eclesiástico penitencial, pode ser todo isso, mas ela tem uma característica de ópera. Então, por exemplo, pode partir com um estilo um estilo bufo, como se hace na missa de Nossa Senhora de la Conceição. Então, respondendo de maneira mais objetiva, toda a música eclesiástica é fundamental para que aprendam os estilos. Mas toda a música do teatro também se hace presente como quase que uma obrigatoriedade para o compositor galante. Sempre, ou seja, e mais outra coisa que vem da música, e as duas são o quê? São músicas vocais. Não? Como diz Alan Bruck, ou seja, temos que pensar todo o discurso e toda a articulação semântica e formal sempre em decorrência da palavra. Não? Então, são duas coisas que são trabalhadas. E as palavras não só se remetem aos gêneros literários clássicos, mas também ao capital cultural ou simbólico, ideológico de cada uma delas, de acordo com a tradição. Então, assim são escorridas suas opções. Não sei se te respondo, mas as duas são fundamentais. E esses compositores, em Latinoamérica, são um pouquinho mais tardios, não? Ou seja, compositores mineiros, a mediados do século XVIII, aún escrevem num estilo aprendido, utilizando a base do villancico expandida para a missa. Não tem muitos secretos. É villancico expandido. E creio que já hasta falamos sobre isso. Pero compositores como José Maurício já têm consciência das tópicas galantes muito mais avançadas para dentro do que Mozart, Haydn, ou seja, eles não têm contato, mas estão mais avançados nesse tipo de linguagem. Não? Então, não sei se te respondi. Sí, sí. Muchas gracias. No tenemos ninguna otra pregunta por aquí, pero me gustaría hacer un comentario a lo último que preguntó Javier, complementando lo que ha respondido Diosmeo. Yo en los compositores que he trabajado, sobre todo Jiménez, como alguna vez te lo comenté, Javier, en una ponencia, sí he visto una enorme influencia, una interactividad tremenda entre salón, escena, con el templo. Incluso en el caso de Pedro Jiménez se produce el fenómeno contrario, porque el primero es un compositor secular que es contratado para la Catedral de Sucre, y entonces se lleva estos lenguajes seculares a la catedral, y en Sucre lo ven como un compositor moderno, en contraste con lenguajes un poco más antiguos, más, no sé si anacrónicos para la época, pero que hacían perfecto sentido en ese entonces. Entonces a él se le contrata y empieza a aplicar precisamente esquematas, tópicos, que provienen tanto de la música de cámara como de la escénica, y es fascinante. Y como ha dicho Diosmeo, todo correspondiente con el texto. Generalmente él aplica estos lenguajes galantes en la música con textos en lengua vernácula, o sea, en español. Todavía no he entrado a profundidad en la música en latín, pero noto que es menos liberal en ese sentido. Bueno, eso como complemento del bueno, solo para concluir. Pues bien, ¿no? Yo creo que... Solo para concluir, agora estamos estudando os 10 métricos de danças adentro da música religiosa, não? Ou seja, distinguir que tipo de dança. São danças criolhas, são danças europeias, se estão cambiadas, ou seja, esses compositores galantes, eles vão a ser um grande acervo das gestualidades musicais
e substratos semânticos a partir de juego de signos muito complejos que dominavam a perfeição, fazem com que essa música pareça muito sencilla, pareça toda uma sequência de Dó maior e Sol maior, mas são muito complexas enquanto semânticas. Muy bien, pues yo creo que estamos en tiempo preciso para cerrar esta mesa, esta excelente presentación de los materiales. Leonardo Mancino nos está pidiendo la palabra, yo creo que podemos cerrar con su intervención. Sí, no, es una preguntita que se me disparó ahora, tú hablando desde Perú. ¿Hay algún estudio sobre Roque Ceruti, que era italiano y es contemporáneo a Ignacio de Jerusalén, como para poder ver estos aspectos de la confluencia de lo galante en México y en América del Sur, en Perú? Porque quizás eso podría ser un camino a seguir para lograr un poco más de amplitud. No, hasta donde llega mi conocimiento todavía no se ha hecho un trabajo en profundidad ni de Roque Ceruti ni de Orejón y Aparicio, que es el continuador de él, que creo que podrían ser los eslabones que nos den una visión mucho más completa de la influencia de la música galante en Sudamérica. Eso está pendiente. Bueno, estoy actualizado entonces, gracias. Creo que Roque Ceruti está estudiado por Stevenson, ¿no? Leonardo. Sí, lo está, pero no llegó a editar alguna obra en el Inter-American Music Review, pero no hay algo tan profundo como lo que están haciendo Javier y Drew. Habría que sacar un equipo ahí, no sé, el que sabe mucho de esto es Leonardo Weissman, ¿no? Perdón, pero Roque Ceruti es de la generación anterior, no es de la misma generación de Jerusalén. Para Jerusalén habría que pensar en Orejón y Aparicio, por ejemplo, como más equivalente. Es cierto. Pablo también está levantando la mano. Pablo Sotuyo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya no sé en qué uso horario estoy hablando. Llegué al final, me disculpen, porque es la misma sala que voy a presentar de aquí a poco, y escuché los comentarios, escuché el final de la exposición de Neto. Neto, tenías que aprender español, urgente. Y no, solamente dos comentarios. Yo tengo una visión reduccionista, pragmática. Toda la práctica eclesiástica, todo el diálogo entre dogma eclesiástico, institucional y práctica musical local, se negocian y circulan en forma de lo que yo llamo, y lo llamaba ya Forte, modelos precomposicionales, ¿no? Que existen y circulan libremente entre la práctica y el dogma, sobre todo en el ámbito eclesiástico. Y claro que sí, siempre tienen sentido porque es un sentido socialmente, culturalmente negociado. En cada local es parecido, pero no es igual, ¿no? Y la otra cosa, Leonardo, Ceruti tenemos copias aquí en Bahía, Morite. Sí, se difundió muchísimo. Exacto. Yo pensé... Al autor del catálogo, no me acuerdo ahora el nombre, hay un italiano que hizo un catálogo de Ceruti. Yo pensé en Ceruti concentrado en el asunto del galante, porque Ceruti viene de Bolonia y es de la generación anterior, pero está ahí como en la gente. Yo a veces leo mucho por los cursos que tengo que dar sobre el estilo galante y trato de encontrar conexiones, por eso pensé así. Pero bueno, son cosas que nos inspiran estos trabajos que están haciendo Javier y Drew para buscar y encontrar, ¿no? Bueno, tengo que interrumpirlos aquí porque desafortunadamente tenemos que desocupar la sala. Pues esta mesa galante ha concluido. Muchísimas gracias a todos los participantes y también a nuestros asistentes por sus comentarios y contribuciones. Nuevamente felicitaciones
a los autores de la edición, a los editores y a los comentaristas. Muchísimas gracias, aplausos para todos y nos estamos viendo en otra ocasión. Gracias. Lo galante no quita lo caliente. Gracias, Pablo. José Antonio, creo que podemos cerrar la sesión ahora y concluir con la grabación.